nuestro programa Salud para Todos de Devox Radio. Hoy día con una invitada increíble, la doctora Claudia Camargo, oncóloga, hematóloga, quien nos va a hablar de un tema súper importante que es candente, ¿cierto?, de actualidad en nuestro país, que es el cáncer de mama. Ese va a ser hoy día nuestro foco de conversación y por eso vamos a ir de inmediato a saludarla. ¿Cómo estás, querida Claudita? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Caro, por estar aquí al aire conversando de este tema tan importante para todas nosotras las mujeres. Exactamente. Bueno, vamos a ir conversando de inmediato porque hoy vamos a tener un programa un poquito más apretado, pero vamos a partir conociéndote un poquito a ti, querida Claudia. Cuéntenle a nuestros auditores cómo llegaste a la especialidad que tienes y cuál es la relevancia que esta especialidad, la hemato-oncología, la oncología médica en realidad, tiene en este momento en Chile. Bueno, yo me formé en la Universidad de Chile y bueno, en mis años la oncología no era algo que se diera en el pregrado. Y Claro. de repente empezaron a aumentar los casos, uno veía pacientes y me llamó la atención de esto que nadie estaba estudiando. Y tuve la oportunidad de formarme en la Chile, hice la beca de oncología médica en el hospital de la Universidad de Chile, y creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida profesional, dedicarme a esta área que sin lugar a duda no solamente tiene relevancia en nuestro país y en el mundo, sino que además tiene algo tan bonito que es estar cerca de personas, pacientes que están en un momento tan complejo de la vida, no solo ellos, sino que su familia. Y poder ser un aporte y ayudar creo que es fundamental. Perfecto. Y ahora conversemos un poquitito de esta patología. ¿Cómo es que ha ido cobrando con el tiempo tanta relevancia? ¿Por qué? Danos algunas cifras que dimensionen la severidad y la importancia que tiene el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer de mama. ¿A cuántas mujeres afecta? ¿Qué es lo que se puede hacer? Mira, cáncer de mama es la primera causa de cáncer en nuestras mujeres, en las mujeres. Alrededor del 20% de todos los cánceres que podamos tener las mujeres es un cáncer de mama. Y la mortalidad es alrededor de 5%, o sea, 5 de cada 100 pacientes puede morir de esta enfermedad. Esto efectivamente no es tan grave como tener un cáncer gástrico o un cáncer de pulmón, que es un 12%, o sea, 12 de cada 100 personas, pero sin lugar a dudas es una alta mortalidad. Por lo tanto, es relevante y hay que tomarlo en cuenta porque si logramos disminuir, aunque sea un 1%, vamos a salvar muchas vidas. Perfecto. Y entonces, digamos en forma muy precisa, ¿cuáles son los síntomas de alerta de un cáncer de mama que puede afectar a hombres también? Eso no perdamos de vista, pero es mucho mayor la proporción a las mujeres. Hoy tú has dado en el clavo. Efectivamente, el 1% de los hombres puede tener cáncer de mama. El cáncer de mama, tanto en hombres como mujeres, lo más importante es ver un bulto o engrosamiento de esta mama o del tejido que lo rodea. Cambia de Perfecto. tamaño o de forma o del aspecto de la mama. Que cambie la piel sobre la mama o formaciones como de hoyitos alrededor. Que exista o retracción del pezón o inversión del pezón. Que exista desprendimiento de la piel, costra, áreas muy pigmentadas como roja, sobre todo alrededor de la areola, también es un signo que hay que consultar. O enrojecimiento de toda la piel, o aparición en la piel de úlcera, o un nódulo en la axila. Todos estos síntomas son necesarios acudir al médico en forma precoz.
Perfecto. Y aquí ilustremos a las personas que no son del área médica, ¿cierto? Que en la mama confluyen diferentes tejidos, la piel, las mucosas del pezón, el tejido mamario e incluso dentro del tejido mamario el tejido de los conductos, los lobulares. Entonces puede ser el cáncer de distintos orígenes. ¿Puede ser Así es. hereditario esto también? Así es. O sea, voy a ir hacia atrás. El cáncer de mama es una anomalía genética, sin lugar a dudas. Perfecto. Del 5 al 10%, esta anomalía genética la heredamos o de la mamá o del papá, generalmente de la De la línea materna. madre. Y el 85 al 90% de estos casos se originan con anomalías genéticas que no están vinculadas a este proceso hereditario, sino del envejecimiento propio de nuestro cuerpo. Y por lo tanto son anomalías genéticas esporádicas. Eso es lo más frecuente. Perfecto. Y factores de riesgo, por ejemplo, uno ve que a medida que avanza la edad, el ser mujer, el tener algunos hábitos que son un poco tóxicos, como el alcohol o el tabaco, aumentan como factores de riesgo, aumentan el riesgo del cáncer de mama. O sea, sí, todos nosotros, tú, yo, todas nuestras auditoras y auditores que están en la casa hoy día escuchándonos o en su trabajo, deberían tener lo más sano posible su cuerpo. ¿Qué significa Claro. eso? Una dieta balanceada, ojalá mantener un peso acorde, estatura, tratar de no fumar. El fumar tiene un riesgo. Limitar el consumo de alcohol y hacer ejercicio en forma regular. Pero a pesar de eso, uno puede tener cáncer de mama. Y por lo tanto, es por eso que decimos que esta es una enfermedad genética. ¿Qué cosas pueden estar más asociadas? Por ejemplo, si uno tuvo un familiar o alguien de su línea materna que tuvo un cáncer de mama, eso es un factor de riesgo. También es un factor de riesgo haber tenido la menarquia, o sea, la primera regla bajo los 12 años. O al revés, la menopausia, o sea que se le terminó la regla más de los 55. Solo el hecho de ser mayor ya es un riesgo. Tenemos más cáncer de mama en pacientes mayores de 50 años. Y tener las mamas densas, cuando uno va y se hace una mamografía y la mama densa, eso es un factor de riesgo también porque no se ve lo suficiente. Y como decía, los antecedentes familiares. Por lo tanto, hay antecedentes que uno puede estar chequeando de su vida y de su familia para, ¿qué cosa? Hacer un diagnóstico precoz. Perfecto. Y en el último tiempo se ha hablado mucho de tener receptores a estrógenos o receptores a progesterona positivos que le dan una especie de sensación de llave cerradura a algunos tipos de cáncer. Avanzando en el fondo en el diagnóstico, ya cuando uno tiene los síntomas que tú mencionaste, estamos conversando con la doctora Claudia Camargo sobre cáncer de mama. Cuando uno ya tiene esos síntomas que tú mencionaste, ¿qué exámenes son los que les va a pedir su doctor, su especialista? ¿Le va a tomar una biopsia? ¿Le va a hacer mamografía, escáner? ¿Cómo es la evaluación de una persona con sospecha de cáncer de mama? Perfecto. Bueno, primero, antes que la sospecha, ojalá todas nosotras, todas las mujeres, una vez al año nos hagamos mamografía. ¿A partir de qué edad? A partir de los 40 años, si hay antecedentes familiares, 45 en adelante, todas las mujeres. Perfecto. Porque alrededor, como yo comentaba, el 4% de los cánceres de mama se da en menores de 40, por lo tanto, hay que estar chequeándose. Sí, además de eso, ojalá autopalpación, todas las mañanas o cuando uno se duche, palparse las mamas y conocer sus mamas. Si hay alguna de las cosas que comentamos recién, de alguna alteración, a acudir al médico. ¿A qué médico? Cirujano de mama. Y cirujano de mama. Y el cirujano de mama, ¿qué es lo que le va a decir? Le va a pedir una ecografía, acompañando a la mamografía que tiene, y obviamente si hay un bulto o un tumor, va a tomar biopsia. Hay dos tipos de biopsia que se pueden hacer. Una biopsia que es bajo ecografía y hay otra biopsia que se hace bajo biopsia estereotáxica,
que es cuando hay solo microcalcificaciones y no hay bulto. Recordar además que esto es una patología GES, por lo tanto está garantizada por el Estado, tanto para pacientes FONASA como para pacientes de ISAPRE, todo este tipo de diagnóstico con un precio y un valor garantizado. Por lo tanto, el acceso a hacerse este diagnóstico y este tratamiento existe en nuestra población. Perfecto, eso significa que no hay limitación para llegar a conocer la situación, el diagnóstico de la enfermedad, y uno puede pensar que esto está localizado, pero también puede dar metástasis, también se puede extender a otros órganos. Absolutamente. El gran problema de los cánceres en general es que tienen estas células tumorales la característica de invadir. Crecen descontroladamente e invaden órganos. Invaden los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y se van a los ganglios regionales, por ejemplo, en cáncer de mama, a la axila, y de ahí, por la vía sanguínea, por la sangre, estas células viajan y se alojan en distintos órganos. El hígado, los huesos, el cerebro, los pulmones, y a eso le llamamos metástasis. Por lo tanto, cuando un médico ve a un paciente, no solamente ve si está localizado con la mamografía, la ecografía y la biopsia, sino que además tiene que ver si hay enfermedad en otros lugares y por lo tanto hacer escáner y cintigrama óseo para ver si está diseminado o no, y con eso vamos a definir la etapa de la enfermedad y los tratamientos posibles. ¿Y eso también está bajo el paraguas del beneficio del GES? Absolutamente, totalmente, todo está por el paraguas del GES. El diagnóstico, la etapa diagnóstica, el tratamiento y el seguimiento. Así que ¿Y la biopsia? ¿La determinación de los receptores también? Todo está garantizado. Receptores, porque como muy bien tú dices, a la biopsia hay que sacar la información, porque de esa información depende el tratamiento. Entonces, los receptores de estrógeno, la determinación de un receptor muy importante que se llama HER2 y de algo que se llama Ki67, que habla sobre cuán rápido le gusta a la célula dividirse. Todo eso está garantizado bajo este régimen GES y por lo tanto no hay nadie en este país que no pudiera hacerse un muy buen diagnóstico. Entonces, una vez que tenemos ya el diagnóstico, ¿cuáles son las opciones de tratamiento, dividiendo un poco si la enfermedad está localizada y no tiene metástasis o si ya está diseminada? Como te comentaba recién, dependiendo de la etapa de la enfermedad, es el tratamiento que se realiza. Las etapas se dividen en 1, 2, 3 y 4. La etapa 1 tiene que ver con un tumor muy pequeño, menos de 2 centímetros, pero que no tiene compromiso del ganglio de la axila y no tiene enfermedad metastásica. Esa enfermedad es totalmente curable y su tratamiento es la cirugía, ya sea una cirugía conservadora, o sea, sacar un pedacito de la mama donde está la lesión, o eventualmente otro tratamiento. Las etapas 2, que significa que el tamaño es un poco más grande, sin compromiso de la axila todavía, también la cirugía es el tratamiento y ahí va a depender si es cirugía conservadora o no. A veces en estas etapas 2 hacemos un tratamiento antes de la cirugía, que es la quimioterapia neoadyuvante, cosa de reducir el tamaño del tumor para que pueda ser operada lo más conservadora posible. Lo mismo las etapas 3. Y las etapas 4 son cuando hay enfermedad metastásica, y esa enfermedad metastásica entonces la tenemos que tratar con quimioterapia. ¿Y el pronóstico de cada una de esas etapas cambia muy significativamente? Así es. Es verdad que ahora la curación en las etapas
1, 2, es alrededor de un 90-80%. Las etapas 3 baja un poco y las etapas 4 existe alrededor de un 40-50%. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado en el tiempo? En que sobre todo las etapas metastásicas, etapas 4, las hemos convertido en una enfermedad crónica, como tener diabetes, como tener hipertensión. Uno no se cura de esas enfermedades, pero sí puede vivir con ellos largas vidas, con muy buena calidad de vida, porque hemos logrado tener muchos tratamientos disponibles para hacer eso, hacer que vivamos más aún con esta enfermedad. Se nos ha ido demasiado rápido este tiempo, querida Claudia. En realidad esta es una conversación que deberíamos reiterar tantas veces porque para las personas puede no ser conocido, ¿cierto? Tanto los síntomas, hay muchas personas que tienen una herida sangrante en una mama por tiempo o un bulto que no lo asocian a un problema. Entonces, el primer tema que nosotros queremos levantar en este programa es la percepción de que algo puede que no esté bien, pero también abrirle al conocimiento a nuestros auditores y auditoras que esto es algo que está cubierto, como tú bien dices, por una garantía del Estado, que es el GES, y que además tiene un pronóstico que depende mucho de la etapa en la que se hace el diagnóstico, y mientras más precoz, mejor. Nos quedan unos poquitos minutos. ¿Qué le sugerirías tú a las personas en general para que este problema, cómo lo enfocarías tú para que este problema se minimizara o disminuyera en los próximos años? Bueno, es difícil hacer políticas públicas que causen impacto, porque no todas pueden causar, pero esta en especial es una en la que podemos realmente cambiar la historia de alguien. Y por eso es que nosotros además en Red Salud y especialmente nuestro Instituto del Cáncer, Red Salud, está abocado en todo lo que es diagnóstico precoz. Si nos hacemos una mamografía, si nos hacemos autopalpación, podemos diagnosticar precoz cualquier tumor, en este caso el tumor de mama, y por lo tanto nuestra vida va a ser muy factible de llevar esta enfermedad. Así que a hacer diagnóstico precoz. Perfecto. En general, nosotros deberíamos además explicar que el conocimiento de la ciencia ha avanzado muchísimo y muchas cosas en las cuales antes no teníamos la percepción del daño, como por ejemplo que el tabaco tenía directa relación con el desarrollo de distintos cánceres y en este caso el cáncer de mama, no había esa asociación y las mujeres empezaron a fumar, ¿cierto?, en el siglo XX en forma indiscriminada, llegando a un índice de tabaquismo que actualmente es cerca del 33% en nuestro país y que tenemos que doblarle la mano al destino para que las mujeres no fumen delante de sus hijos ni cuando están embarazadas, que eso todavía ocurre. Pero también el alcohol y también el tema de la obesidad y la inflamación sistémica que eso trae es lo que predispone a estas enfermedades que no solo son, por supuesto, privativas de las mujeres, sino que también de los hombres. Y me quedó una pregunta dando vuelta nomás, querida Claudia. ¿La hormonoterapia de reemplazo en la menopausia tiene alguna incidencia en algún riesgo para cáncer de mama? Que es algo que preguntan mucho las personas. Sí, no tiene ninguna incidencia en el riesgo de cáncer de mama, sobre todo porque ahora todo lo que es la hormonoterapia de reemplazo es una muy buena hormonoterapia de reemplazo, no como antes que solamente usaban estrógenos puros, sino que ahora hay unas mezclas muy buenas y por lo tanto no tiene ninguna importancia. Lo importante es siempre estar y que obviamente la no automedicación, uno no va a la farmacia y se compra cualquier hormonoterapia de reemplazo, sino que tiene que medirse estrógeno, LH, FSH, tiene que acudir a su médico para que le dé un reemplazo hormonal acorde a
su necesidad. Perfecto. Y una última pregunta, que es algo que también se está comentando y se está preguntando. Una persona que ha decidido tener un nombre social que era masculino y ahora es femenino y que ha recibido hormonas femeninas, ¿está en riesgo por haber recibido hormonas femeninas? ¿Hay alguna información al respecto o eso es noticia en desarrollo? No, yo no tengo ninguna información de que por el hecho de usar estrógenos o aumentar sus estrógenos pudiera desarrollar algo, pero sin lugar a duda, eso es algo que vamos a tener que ir mirando en este tiempo y además lo más importante ahí que yo diría es estar en control con un médico, que quien le dé la indicación del estrógeno vaya midiendo algún examen para, obviamente, hacer diagnóstico precoz de lo que fuese a suceder. Perfecto, y ahí también la mamografía es indispensable como elemento de seguimiento, exactamente igual. Querida Claudita, doctora Camargo, ha sido realmente breve esta conversación, necesitamos volver a contactarnos porque hay muchos otros aspectos, tal como tú dijiste, el cáncer de pulmón de gran importancia, cómo ha aumentado en el último tiempo, el cáncer gástrico que todavía es para la región del Maule, por ejemplo, un gran problema, el arsénico en el norte también, como determina la mayor incidencia de otros cánceres, y bueno, aquí tienes tu pantalla y tienes tú un espacio para poder conversar de lo que a ti te parezca. Yo te despido a ti, pero vamos con mis auditores a una pausa cortita y volvemos a cerrar este programa. Gracias, Claudita. Chao, gracias a todos.